Hola a todos, hola Chicho, ¿qué tal? ¿Qué tal, vecino? Aquí deseando que me cuentes lo de Fabio Quartararo, el mentalista, ¿no? Ya sabes que a mí los temas Ese- mentales me apasionan. Bien, pues mira, he estado repasando lógicamente antes de empezar la entrevista que hice con Fabio y yo creo que podríamos hacer un poco las claves del buen hacer de Fabio, Ajá, sin ¿eh? duda, sin duda. Y juntamos las dos cosas, o sea, un poco la parte de piloto puro y duro, o sea, de técnica en la pista y tal, Ujú. ¿no? Ahí quería conocer un poco tu opinión, cómo le ves como piloto, ¿no? Después el mentalista ya me encargo yo. Vale, Como o piloto, sea, lo que es características, sí, el pilotaje puro y duro, ¿no? eso es. Bien, a ver, yo lo veo un piloto muy fino. ¿Te acuerdas que ya llevamos dos años hablando desde que empezamos con MotoGPando? Hace 2 años todavía se le veían algunas aristas en el pilotaje. Cuando digo aristas me refiero a movimientos bruscos, pequeños movimientos bruscos que Ajá. todavía están por ahí, ¿no? Y que significan que todavía no tienes esa fluidez, que todavía no has conseguido ese pilotaje redondito, elegante, fluido y efectivo, claro. Y como poco a poco, el año pasado yo ya te dije, hostia, ha dado un paso adelante en su pilotaje y este año está pilotando de una manera fluida, elegante, efectiva, eh, mantequilla pura y una moto que, no lo sé, la Yamaha siempre ha tenido fama de ser una moto dócil, una moto fácil, ¿no? Pero ahora con los últimos comentarios que hacen pilotos como Morbidelli, como Dovizioso, Binder no tiene experiencia, Claro, no Darren vale, no Binder no vale. vale, pero y que también ha comentado en alguna ocasión el propio Fabio, ¿no? De decir, la Yamaha antes era una moto fácil, pero ahora ya es una moto complicada. Y Sí, cuando y sobre llevas todo, él lo llama física. Estaba física, estaba acostumbrado a una física, moto que se bien, dejaba llevar, ahora bien, ya bien, la bien. tienes que llevar a donde tú quieres, ya no va sola, Ajá. ¿no? Pues fíjate que siendo una moto más física, cuando lo ves pilotar a él, no lo parece. Exacto. Entonces, el nivel de sintonía que ha encontrado con su moto. ¿Me entiendes? O sea, es alucinante verlo, es un placer verlo pilotar y cómo mete la moto, sobre todo, cómo pasa donde está lo importante. Lo importante está desde que cortas gas hasta que vuelves a abrir gas. Ese es el 95% de este deporte. Ahí es donde se marcan las diferencias. Y cómo él mete la moto en curva y cómo la hace girar y cómo llega a esa postura extrema de una manera fluida, elegante, es un placer para la vista verlo pilotar. Lo mismo también otro piloto que también lo hace muy bien es Maverick Viñales. Lo he Eh, comentado en muchas Es verdad. ocasiones aquí. Eh, Peco es un poco más bruto, más agresivo, pero también va en esa línea. Cuidado. Pero lo de Fabio, digamos que es elevado ya a la máxima potencia, la fluidez, la elegancia, la precisión y Es verdad, lo que dices de Maverick es totalmente cierto, ¿eh? Maverick sí, también es un piloto buah. muy al estilo de tu hijo Jorge, ¿verdad? Que yo creo que es como el prototipo de esto. Sí, sí, Maverick, ya te digo, yo es que hay pilotos que me quedo hipnotizado mirándolo, ¿sabes? Me hipnotizan. Cuando los veo ahí va a fluir y tal, y ¡buah! Entro como en un trance, ¿no? Como Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que entraba en aquellos trances. Pues a mí también el pilotaje de algunos pilotos me hace entrar en esos trances, sí. Bien, pues pasemos a la conversación que mantuve con Fabio, ¿eh? Y Ajá. entonces, fíjate, él dice que la clave de su paso adelante o de, la clave de haber avanzado, lo tengo aquí, él dice, primero, admitir cuando tienes un problema. Es decir, tengo un problema, lo admito. Fíjate la cantidad de veces que he dicho yo eso como primer paso. Segundo paso, aceptarlo. También es difícil. Es decir, Pero van juntos, ¿eh? El primero y el sí, segundo pero paso van juntos. admitirlo, pero en vez de cabrearles, dice, bueno, no, lo acepto, que Bien, tengo este sí, problema objetivamente.
Y después lo que dices tú un millón de veces, buscar soluciones. Ajá. Las 3 palabras las usa él. Admitir, aceptar y buscar soluciones. Bien, bien, bien. Fíjate que no hay más, no hay más caminos. O sea, esto es lo que hay, ¿eh? Ya está. Y después dice una cosa que me gusta mucho, dice, buscar soluciones no quiere decir resolver el problema, porque hay veces que los problemas no tienen solución. Lo que haces es mitigar el problema, hacerlo Bueno, más sí, pequeño. minimizarlo. Exacto. ¿Verdad? O sea, porque ¿qué es lo que cuando tienes esa mentalidad que te lleva a evitar la frustración? O sea, tú cuando tienes claro, tú tienes un problema, obviamente vas a intentar resolverlo, pero la Yamaha no corre. O sea, la Yamaha tiene 11 kilómetros menos que la Ducati. Sabes que eso no es su solución. Puedes trabajar para mitigarlo, a mejorar tu aceleración, pero eso es importante porque eso no te lleva a pegarte contra una pared, Ajá. ¿verdad? Y dice, cada problema tiene una solución. Y la solución es, o sea, la solución es o resolver el problema o hacerlo lo mejor posible con aquello que tienes. Sí, sí, con las otras cartas. Tienes una Exacto. carta mala, pero puedes, digamos que de alguna manera, mm, que la suma del conjunto no afecte tanto una carta mala al resto. ¿Sabes qué te digo? Bien. Sí, sí. Entonces, y después, una cosa que le preguntó que me ha llamado la atención, porque esto siempre me llama a mí la atención, porque en pista hay claramente pilotos que corren contra otros pilotos y pilotos que corren contra sí mismos. Ajá. Por ejemplo, yo creo que Brad Binder es un piloto que corre contra otros pilotos. Sí, sí, son gallos de pelea que necesitan la pelea, necesitan tener a Exacto. alguien con quien pelearse en pista. Y en esta pregunta siempre la hago porque y siempre me llamaba la atención de tu hijo Jorge, que sabía cuando llegaba a un circuito, dice, joder, el año pasado aquí hice 1:51.358. Dice, hoy he hecho 1:51.249. O sea, lo tenía clarísimo. Sí, Es sí, lo que es un deporte de él, números. exacto, pero él, Jorge siempre, eso me llamaba la atención de él, que él medía su nivel en el cronómetro. O sea, no le importaba si le había ganado o no, él quería saber si estaba mejor que el año pasado o no, ¿verdad? Y esto, Fabio, es lo mismo. Dice, si me supero a mí mismo, el resto viene añadido. O Joder, sea, pero esta es mi filosofía 100%. Yo siempre se lo digo a los pilotos, tú preocúpate de ganarte a ti mismo cada día. Y cuando exacto. menos te lo esperes, les estarás ganando a todos. Oye, es de manual, parece que Joder. no lo sé. Si Sí, has sí, pero escrito es de manual, es de sentido común, de ese sentido que es el menos común de los sentidos. ¿Me entiendes? Son cosas tan lógicas, pero que luego no las ves por ahí. bien, más cosas interesantes. Estuve viendo las caídas de Fabio desde que está en MotoGP, Ajá. ¿correcto? Tuvo el primer año 6 caídas, después 8, después 7 y ahora solo lleva 3. Llevaba 2 antes del otro día. Y entonces Ajá. le pregunté, oye, vas líder del campeonato y no te caes. Digo, ¿qué pasa? Que vas con margen, ¿no? Porque uno cuando va Sí, aquí sí, tal, pues sí, se acaba sí, cayendo. sí. Y él me dijo, me dice una cosa muy interesante, dice, no es mi mérito, dice, es el mérito de la moto. Dice, porque mi moto me avisa. Dice, mi moto cuando estoy llegando al límite me dice, oh, atención. Se enciende una lucecita roja ahí. Sí, probablemente que no se ve en el dashboard, pero que él lo nota. Sí, Y entonces, y esto ya es cosecha propia, es justo lo contrario que le pasa a la Honda, que los pilotos no saben por qué se caen y van así de repente, ¡chu! sí. Se Vale, piran. vale, Y vale, entonces esta vale. moto, fíjate al piloto la confianza que le da, ¿verdad? No, Una moto claro, que te avisa. uy, hasta aquí llego, hasta aquí llego. Y el avisa casi siempre es del tren delantero, ¿no? Sí, Porque el resto la electrónica lo gestiona. El tren delantero es la única parte de la moto que no puede gestionar la electrónica. bien, bien, bien. Yo aquí tengo un par de cositas que comentar.
y yo esto lo he visto mucho y es un tema que me ha apasionado, ¿no? Y es que los pilotos van calculando, ellos no tienen un medidor preciso del porcentaje de dónde están los límites. Entonces ellos van calculando y Sensaciones. son, sí, sobre sensaciones. Imagínate qué arenas más movedizas las sensaciones, ¿no? Porque aparte cambian, un día son unas y al día siguiente pues te levantas de otra Exacto. manera y son otras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas veces que se empeñan en una curva determinada y van al límite ahí, o sea, ya van al límite. Y todavía hay otros puntos del circuito que tienen margen de mejora y están intentando mejorar allí, se acaban yendo al suelo, cuando en otros sitios tienen margen de mejora. Entonces, Ajá. lo importante que es que esas sensaciones que te dicen si ya estás al 99 o estás al 95 y tienes un poquito de margen, sean fiables, sean precisas. ¿Me entiendes? Y eso también es algo que viene ¿Con la con, experiencia o con la qué? experiencia y viene sobre todo con la atención. ¿Sabes? El enfocar tu atención en esos pequeños detalles que son los que te avisan e intentar definirlos bien, tenerlos, ¿sabes? O sea, ahí hay un trabajo de años también, ¿eh? Ajá. Para ser muy preciso en dónde, en, en- en qué porcentaje de límite estás yendo en cada punto del circuito. Y en las tres maniobras de cada curva, la entrada, el paso y la salida. O sea, que esto O sea, también es es una evaluación importante. continua en un Sí, circuito con 15 curvas, imagínate. pues imagínate, tienes que saber si estás pasando a la máxima velocidad en plena inclinación, si en el momento de meter la moto en curva estás tocando el freno y te pasas y se te va adelante, como vemos mucho, ¿no? Si a la hora de abrir gas la moto ¿me entiendes? Entonces todo esto es esa finura de ir lo más cerca del límite, pero sin pasarlo. Joder, que la puta mosca, coño. Tienes ahí una Tengo mosca la mosca cazadora. cojonera. La mosca cojonera se llama. Pues esto es un poco lo que había visto de Fabio. Oye, pues qué interesante, porque, a ver, yo puedo ver desde aquí la evolución de un piloto, puedo incluso intentar meterme en su cabeza, intentar meterme en cómo ha resuelto problemas, pero coño, cuando te lo cuente, además lo cuenta de esta manera tan clara, Sí, tan sí, sí, precisa, hostia, precisísima. joder, yo estaba esperando, porque claro, hay unas claves de un tío que cometía muchos errores hace un par de años, que perdió un campeonato del mundo por cometer errores que venían dados por la presión de verse líder en el campeonato y ya cometió errores, ya empieza a perder puestos, le hace ponerse más nervioso, vuelve a cometer más errores y de ir líder acabó el octavo. Exacto, Y esto es, aquella fase era por no aceptar los problemas que tenía. sí, o querer resolverlos a base de huevos o estas cosas que pasan a veces, que son muy comunes en los pilotos, ¿no? No, porque Fabio, mira, Fabio no es de los pilotos que cuando le van mal las cosas se lo juega una carta. Acuérdate que en esas carreras iba perdiendo posiciones, posiciones. Sí, Él es de los que lleva la moto a la meta. Y entonces cuando tiene un problema no es un Marc Márquez, por ejemplo, ¿sabes? No es un allá voy, a la mierda. No, él es más cerebral que eso y viene un poco dado por el siguiente tema del siguiente vídeo, que es muy importante estéticamente, y lo pongo entre comillas, sí, llevar la moto a la meta siempre en cada carrera. O sea, un piloto, es que detrás de un piloto hay un mundo, wow, esto ¿sabes? Y es un piloto impresionante. necesita respetar todo el trabajo que hay detrás para que él se pueda subir en la moto, ¿sabes? O sea, llegar a la meta es, yo creo que es, y en esto, primero que es estéticamente lo que hay que hacer, éticamente lo que hay que hacer. Y después me agarro, me parece que te lo comenté a lo de Sito Pons, que hablé con él sobre cómo construir la confianza o no. No recuerdo ahora. Pues mira, no sé si estarás de acuerdo, pero a mí me dejó flipado. Entonces, Sito me decía, dice, mira, para un piloto es fundamental. Él hablaba de principio de temporada, ¿no? Dice, mira, tenemos una temporada de 21 grandes premios. Dice, es fundamental no caerse. Dice, porque cada carrera, dice, es como un vaso de agua.
Cada Ajá. carrera a tu confianza un poquito más. Y dice, y cuando el vaso está lleno estás con plena confianza. Ya te sientes tal. Cada vez que te caes, sale un poco de agua del vaso. Y él me lo ponía esto, me ponía como, creo que estábamos hablando de Peco Bañaya. Y me decía, Bañaya, joder, es que cada vez que se cae, vuelve a la casilla cero o casi cero. Entonces, dice, en un campeonato de 21, las 6 primeras, las 7 primeras, tienes que terminar, porque es muy largo, después ya te tocará arriesgar, pero no te puedes caer en las 6, en las 7, por querer hacer sexto en vez de séptimo. Dice, eso no puede ser, ¿verdad? A mí me Bien, bien, pareció bien. bastante Es interesante. curioso que toda esta gente que tiene mucha experiencia al final como que van definiendo claves, ¿no? Hablas con uno, te dice, te habla de unas cosas, hablas con otro, te habla de otras, ¿no? Entonces es muy interesante, porque incluso gente que ves que no han sido pilotos, pero que que llevan años en este mundillo y tal, y te dicen cosas que dices, coño, qué interesante lo que me está diciendo esto. O sea, aquí cada uno va. Cada maestrillo tiene su Sí, librillo. y es interesante conocer opiniones de mucha gente porque al final, joder, aprendes siempre, ¿no? Siempre hay alguno que te dice algo interesante. Bien, volviendo a lo de Fabio, yo aquí quería resaltar, porque para mí es muy importante, lo que yo siempre digo. Vamos a ver, los pilotos llegan a MotoGP. En el caso de Fabio, llegó cojo. De prestado, sí. Llevo cojo, llegó, pues a lo mejor pues con un poco de. Y es el único que ha roto esa, digamos, esa manera de pensar que yo tengo de que si no eres campeón en las anteriores, coño, no subas. ¿Vale? Entonces, sin embargo, él no fue campeón en las anteriores, de hecho, solo ganó un gran premio. Y fíjate, desde que llegó, cómo ha evolucionado. Entonces, yo aquí lo que veo es un piloto, y por lo que me estás contando tú, súper inteligente, porque para que un piloto tan joven llegue a esas conclusiones, eh, que, te- que vas viendo entre lo que él habla, que lo vas sacando entre líneas, y dices, hostia, hace falta pensar mucho o tener a alguien, tener un entorno que te ayude. Yo sé que los entornos que hay por ahí son bastante malos. Entonces no sé exactamente si él ha llegado a esas conclusiones gracias a un entorno o gracias a él mismo. Si es gracias a él mismo, es la leche este tío, ¿eh? Porque es un tío No, que. lo bueno en este aspecto, mira, los problemas que tuvo en el 2020, que fue cuando de poder ganar a como octavo, como has dicho, aquel invierno él se fue a trabajar con un psicólogo deportivo. Claro, dar el paso de ir a un psicólogo deportivo o se lo ha dicho el entorno o lo ha tomado él, ¿verdad? Sí, Porque a un deportista de élite admitir que le pueden ayudar a veces les cuesta mucho, ¿eh? sí, sí. Y sobre todo todavía esa ignorancia que hay porque se confunde al psicólogo con el psiquiatra, ¿sabes? Y básicamente la diferencia es que el psicólogo te resuelve los problemas o te ayuda a resolverlos Y el hablando psiquiatra con, te da una pastilla. hablando contigo y el psiquiatra directamente te medica. O sea, tú estás ya tan mal, colega, que te vamos a intentar con esta medicación que tu cerebro pues no entre en esos estados psicóticos, ¿no? Entonces esa es la diferencia, pero la gente lo confunde en cuanto, como empiezan por las mismas palabras, psicólogo, psiqui, ¿me entiendes? Pues la gente los confunde y les cuesta mucho y luego también pasa una cosa también, cuidado, que no todos los psicólogos son buenos. Hombre, claro, como No todo. hay algunos que te pueden hundir más de lo que estás. Y para ser un buen psicólogo en este deporte necesitas muchísima experiencia, necesitas haber vivido este deporte desde dentro, necesitas haber estado en el boss, haber estado en el hospitality, haber observado los entornos, observar al piloto cuando está trabajando, no cuando está en tu consulta que llega y está relajado, no, no, cuando está trabajando. Entonces, para eso hace, y luego tener una mente, una intuición como profesional importante. Entonces, encontrar un buen psicólogo, cuidado, es muy complicado. Es muy complicado. Luego está que algunos pilotos con que le digan cuatro cosas ya les ayudas y a otros necesitan mucho más trabajo. O sea, Sí, no es. a Fabio estuvo muy poco. Él dice, estuve en diciembre y después no lo he vuelto a ver, pero este Fíjate, le dio las pero directrices. claro, pero a lo mejor ahí sembró unas semillas
que estaban en terreno fértil, que estaban esperando que alguien le pusiese allí unas semillas para que las semillas crecieran, ¿no? efectivamente. Entonces simplemente el tío de repente a veces descubres un camino y luego ya andas tu camino. Pero alguien te enseña el camino y dice, oye, cuidado que todos estos problemas que tienes tú son problemas porque tú estás pensando mal. Mira, si piensas de otra manera, pam, 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 y, hostia, es verdad, coño, pues voy a pensar de otra manera. Y a partir de ahí, pues ya lo necesitas. O de vez en cuando necesitas también volver, decir, uy, que estoy aquí con algunas tonterías. En el cruce me he ido por el camino equivocado. Claro, En fin, pues nada, claro. Chicho, yo creo que ha estado un Buah, repasito ha interesante, ¿no? estado fantástico, tío, porque aparte ya te digo, a mí es un tema que me apasiona, que yo tenía mucha curiosidad y que ahora me queda mucho más claro, ahora lo conozco mejor a Fabio, lo conozco mucho Claro. mejor gracias a esta información que tú nos has traído. Daros cuenta que no solo ha traído esta información, sino que ha estado investigando las caídas. Es que, vecino, tenemos un lujo tenerlo aquí. No, hay que, Chicho, hay psicólogos buenos y psicólogos Ahí malos. está, como todo en la vida, tío. Y lo curioso es que los malos también triunfan a veces, ¿eh? ¿Sabes? Eso Pero es, bueno, al final la máscara siempre cae. sí, 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 sí. Pues nada, chicos, Bueno, fantástico. Ya hemos visto dónde están los secretos del éxito la- de Fabio, las claves, más que las secreto, la claves, clave, ¿verdad? las claves del éxito de Fabio, que han estado en ordenar su cabeza, en tener las ideas muy claras y sentido común, que es el menos común de los sentidos. Espero que os Muy haya bien. gustado este vídeo tanto como me ha gustado a mí, porque he disfrutado aquí como un enano y la verdad que crece mi admiración por Fabio. Pues nada, nos vemos. Adiós, chicos. Adiós, Venga, Chicho. chicos, venga, chao, Hasta chao. luego.